Muy buenas tardes o buenas noches, no sé cómo llamarle, ¿no? Hoy vamos a continuar con el tema de física, ley de Ohm, titula ya. La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que representa. Es decir, lo que quiere indicar aquí que son leyes físicas como cuando estábamos en matemática en las proporciones, ¿no? Entonces, magnitudes directamente proporcionales y magnitudes inversamente proporcionales, ¿no? Iguales acá. Entonces, ya sabemos que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo, ¿no? La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que representa. E inversamente proporcional a la resistencia que representa. Entonces, se puede llevar matemáticamente esta fórmula. En forma de fracción se pone de la siguiente forma: intensidad de la corriente, o bien corriente como quieran llamarle, es igual al voltaje sobre la resistencia. Y aquí sería intensidad de la corriente, o bien corriente, es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿no? Vuelvo a indicar una vez más: intensidad de la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, donde esta I mayúscula es la intensidad que se mide en amperios. ¿Cómo se mide la intensidad? La intensidad de la corriente se mide en amperios, que se simboliza A mayúscula, ¿no? Entonces, la intensidad se simboliza A mayúscula, que se mide en amperios, quiere decir. B, el voltaje que se mide en voltios, B mayúscula, ¿no? B mayúscula, voltios. Entonces, B es el voltaje que se mide en voltios, B. Y R, la resistencia que se mide en ohmios. Este es su símbolo del ohmios, ¿no? En ohmios. Entonces, vuelvo a indicar aquí: intensidad de la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, donde I es la intensidad que se mide en amperios A mayúscula, B mayúscula el voltaje que se mide en voltios, B mayúscula, y R mayúscula la resistencia que se mide en ohmios. Y aquí está el símbolo del ohmios, un poquito difícil de hacerlo, ¿no? De esta fórmula matemática nacen otras dos más, las cuales serían... Entonces, de aquí se desprende, de una fórmula se desprenden las otras fórmulas, ¿no? Sabemos que resistencia es igual al voltaje sobre corriente. Resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad de la corriente. Resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad de la corriente. Y voltaje es igual a la intensidad de la corriente por resistencia. Podemos decir en otras palabras que el voltaje sería igual al producto de la intensidad de la corriente por la resistencia. Voltaje sería igual a la intensidad de la corriente
por el producto de la resistencia. Entonces esto, miren, sale así, ¿no? Esto viene acá, por ejemplo, si es resistencia, esta y va a pasar a dividir aquí, ¿no? Entonces esto mejor explicado en una pizarra. No hay pizarra ahorita, sí. Se puede definir esto por separado de la siguiente manera. Se puede definir esto por separado de la siguiente manera. Por ejemplo, voltaje. ¿A qué se llama voltaje? Se le llama voltaje, tensión eléctrica o diferencia de potencial a la medición del trabajo de una carga entre dos puntos determinados. Eso ya lo hemos analizado en circuito de serie, ¿no? Voltaje, se le llama voltaje, tensión eléctrica también se le llama, o diferencia de potencial a la medición del trabajo de una carga entre dos puntos determinados. Este es lo más importante. Voltaje es igual al producto de la resistencia por corriente o intensidad de la corriente. Voltaje es igual al producto de la resistencia por corriente, ¿no? Vuelvo a indicar una vez más aquí. Voltaje es igual al producto de la resistencia por la corriente o intensidad de la corriente. ¿A qué se le llama intensidad de corriente? Se le llama corriente o intensidad eléctrica al flujo de la carga que recorre un material por unidad de tiempo y se expresa en, aquí esta C mayúscula sobre S minúscula. Quiere decir culombio sobre segundo. Culombio sobre segundo. C mayúscula sobre S minúscula, ¿no? Culombios sobre segundo aquí. Culombios sobre segundo. Unidad que se le denomina ampere. A esta unidad, culombio sobre segunda, se le denomina ampere, ¿no? Ampere. Se le denomina ampere. ¿Qué es la corriente entonces? La corriente es el voltaje sobre la resistencia. Corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿A qué se llama resistencia? Resistencia, se le llama resistencia a la medida de la oposición del paso de corriente. La unidad de medición para la resistencia es el ohmio. ¿Cuál es la unidad de medición para la resistencia? Es el ohmio. Vuelvo a indicar aquí otra vez. Resistencia se le llama resistencia a la medida de la oposición del paso de corriente. La unidad de medición para la resistencia es el ohmio, ¿no? Entonces, aquí lo que quiere indicar es que de todas maneras hay resistencias, se oponen, por ejemplo, a que los electrones avancen, ¿no? Entonces, y a eso se le llama resistencia, ¿no? Pero si se logra vencer, entonces es una gran ventaja. Por eso se dice la unidad de medición para la resistencia es el ohmio. O también a veces hay mucha resistencia y los focos se queman o el cable se arde o explota, y esto es por la mucha presión, por la mucha voltajes que tiene, ¿no? Resistencia. Entonces, la resistencia, no nos olvidemos que es igual al voltaje sobre corriente.
Resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente. ¿A qué es igual la resistencia? La resistencia es igual al voltaje sobre corriente, ¿no? Corriente, intensidad de la corriente puede ser también. Potencia eléctrica. ¿Cuándo se da la potencia eléctrica? La potencia eléctrica se da cuando dos o más resistencias se encuentran conectadas en serie. Ya saben que en serie es cuando hay un interruptor, un foco, está por ejemplo la batería primero, un foco, más allá hay otro foco, entonces, y si le apretamos, si presionamos ¿cómo se llama? El interruptor, se apagan los focos, ¿no? Ya no pasa más la corriente eléctrica, no pasan más los electrones. Y eso quiere decir potencia eléctrica, serie en un circuito y aplicar un voltaje. Todas las resistencias son recorridas por la misma corriente, ¿no? Es decir, andan por un solo camino nomás. Y es por eso que son cuando están puestas en serie, ¿no? En serie, seguida. Muy bien. Y al aplicar un voltaje, todas las resistencias son recorridas por la misma corriente. Para calcular la resistencia total en el circuito con resistencias en series, se hace de la siguiente manera. La carga al moverse por el circuito emite energía. Claro, sabemos muy de antemano que la carga al moverse por el circuito emite energía, o sea, los electrones en sí del cable de cobre, ¿no? Entonces, vuelvo a indicar aquí, y para calcular la resistencia total en el circuito con resistencias en series, o sea, varios focos al mismo tiempo en un cable, se hace de la siguiente manera. La carga al moverse por el circuito emite energía, ¿no? Esa energía puede hacer que el circuito se caliente por la rapidez con que la carga se mueve, o también se convierta en energía mecánica o luz, o sea que en este caso da luz, ¿no? Nos alumbra ya. ¿Por qué? Por la carga que se calienta, por la rapidez con la que la carga se mueve, o también se convierta en energía mecánica, o se convierta en luz, quiere decir, ¿no? Y a eso se le llama potencia eléctrica. Cuando alumbran los focos, cuando sacamos el producto, entonces a eso le llamamos potencia eléctrica, que es igual al producto de la corriente por el voltaje. ¿A qué es igual? La potencia eléctrica es igual al producto de la corriente por el voltaje. Y aquí está nuestra fórmula. Potencia eléctrica es igual a la corriente, a la intensidad de la corriente por voltaje, O bien podemos decir que la potencia eléctrica es igual al producto de la intensidad de la corriente por voltaje. Una vez más voy a indicar aquí, la potencia eléctrica es igual al producto de la intensidad de la corriente por voltaje, ¿no? Por voltaje. ¿A qué es igual la potencia eléctrica? Entonces ya ustedes indicarán, es igual, la potencia eléctrica es igual a la intensidad de la corriente por voltaje, Y aquí en letras tenemos, por ejemplo, potencia es igual al producto de la corriente por voltaje, porque aquí al no haber ningún signo, quiere decir que son productos. Cuando se escribe entre paréntesis y no se pone ningún signo,
entonces son productos. Quiere decir que se tiene que multiplicar la corriente por el voltaje. Por eso decimos potencia es igual a la corriente por el voltaje. Siendo que el voltaje se expresa en volts, V-O-L-T-S, y la corriente en amperes, la potencia se expresa en watts y quedaría de esta manera. Siendo que el voltaje se expresa en volts y la corriente en amperes, la potencia se expresa en watts y quedaría de esta manera. Watts o potencia eléctrica es igual a amperes por volts, ¿no? Amperes por volts. Entonces, watts o potencia eléctrica es igual a amperes por volts, ¿no? Amperes, ¿qué quiere decir amperes? Corriente, porque la corriente se mide en amperes y volts es voltaje nomás, ¿no? Watts es la carga eléctrica. Entonces por eso decimos watts es igual al producto, porque aquí no hay ningún signo, quiere decir que se va a multiplicar. Watts es igual a al producto de amperes por volts. Quiere decir que esto es lo que tenemos que multiplicar. Y ahora la relación entre voltaje, corriente, resistencia y potencia eléctrica se puede representar por la siguiente imagen. Vuelvo a indicar. La relación entre voltaje, corriente, resistencia y potencia eléctrica se puede representar por la siguiente imagen. Y aquí tenemos todas las fórmulas, ¿ya? Vamos con la parte de arriba. Por ejemplo, el voltaje. Son todas estas formulitas que están en celeste, ¿no? Celeste. Aquí la potencia eléctrica o watts están con rosadito, ¿no? Aquí, aquí, aquí. La resistencia están con verde agua, ¿no? Verde agua. Aquí, aquí, aquí. Y la intensidad de la corriente o corriente está con otro colorcito, ¿no? Entonces el amarillo podemos decir, aquí, 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 aquí. Ya, vamos a mencionar, por ejemplo, la potencia eléctrica, aquí es igual a voltaje por la intensidad de la corriente. Potencial eléctrico o potencia eléctrica o watts es igual al producto del voltaje y la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica, ¿no? También tenemos que el voltaje puede ser igual a intensidad al cuadrado por la resistencia. Esto ya este es el que quisiera que memoricen bien. Solamente esto que hemos aprendido, más sencillo, ¿ya? Entonces, potencial eléctrico es igual al voltaje por la intensidad de la corriente. Nada más. Acá, intensidad, el amarillo, por ejemplo, intensidad de la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Nada más quiero que memoricen. Y la resistencia, ¿qué es igual a resistencia? Viene acá. A voltaje sobre intensidad de la corriente. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad de la corriente. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad de la corriente, ¿no? De la corriente. Entonces eso es igual.
Y ahora vamos con el voltaje. Voltaje es igual a esto de aquí, nomás quiero que memoricen, ¿ya? Esta es la fórmula principal. Intensidad por resistencia, intensidad de la corriente por resistencia. O podemos decir que voltaje es igual al producto de la intensidad de la corriente por su resistencia. El voltaje es igual al producto de la intensidad de la corriente por la resistencia. Entonces esto es lo que quiero que me memorice mejor si lo encierran ahí en su cuaderno para que no vayan a estar con bastantes fórmulas, que estas son las más sencillas, las más utilizadas para que ustedes puedan rendir en física, ¿ya? Muy bien, quedamos ahí y